Felipe, ¿se puede vivir de la literatura? ¿Tú vives de la literatura? Sí, llevo muchos años dedicado en exclusiva a la literatura. Es una profesión incierta, bueno, como casi todas, ¿no? Pero especialmente incierta. Tienes que diversificar mucho las actividades, porque los libros no se escriben todos los meses. Pero bueno, entre una cosa y otra, entre colaboraciones en prensa o conferencias, charlas, en composición de jurados literarios, pues más o menos va uno regularizando un sueldo. Y sobre todo lo que sí se te activa con esta profesión es el sentido del ahorro, porque nunca sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? Ni lo que va a pasar mañana en abstracto, ni lo que te va a pasar a ti mañana en concreto. Y luego hay un añadido, en el caso tuyo, vivir de la literatura desde un pueblecito como Rota, porque la gente normalmente se va a Madrid. Ya, sí, es un poco complicado, pero... No he dicho lo de pueblecito de tono despectivo, sino que sitio alejado de todos los circuitos, y al final las relaciones personales hacen mucho, ¿no? Sí que lo hacen, eso sin duda. Bueno, mi apuesta fue esa, ¿no? Cuando tuve que decidir dónde me iba a instalar, pues pensé que era el sitio que más me apetecía. A mí no me gustan las grandes ciudades para vivir porque no las entiendo muy bien. No acierto a administrarme bien el tiempo. En una ciudad grande también tiene más estímulos que te distraen más de la creación, que exige muchas horas de trabajo y muchas horas de esfuerzo y de reflexión al día. Y bueno, pues hice esa apuesta, salió más o menos bien. Yo no sé qué hubiese pasado si me hubiese ido a Madrid o a Barcelona o cualquier sitio donde es cierto que las relaciones laborales son más fluidas y más inmediatas. Y me quedé allí. El inconveniente es que cuando vives aislado tienes que estar pendiente de que te llamen, de que se acuerden de ti. Porque no estás allí, no estás en el sitio. Pero bueno, pues ha habido algunos golpes de suerte y he podido más o menos bandearme en la profesión. Y entonces, en ese sentido, tú eres como un poco outsider, ¿no? Es decir, porque al final hay un círculo literario en Madrid. Sí. Tú tienes la suerte de ser amigo personal de algunos que están en ese círculo literario, pero hay un círculo literario en Madrid que de esa vida madrileña vinculada a las letras salen pues colaboraciones en la radio, en la tele, sí, encargos y tal. Y luego está, digamos, Barcelona, que es un poco la capital, por ahora, si no deciden otra cosa, pero es la capital editorial del mundo de habla hispana, no ya solo de España, sino de todo el mundo de habla hispana, ¿no? Y tú estás lejos de todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que la condición de outsider se ve más desde fuera, como su nombre indica, que desde dentro, ¿no? Uno piensa que, bueno, yo tengo mi editorial, mis editoriales están en Madrid, están en Barcelona, y uno acaba estableciendo pues esa relación directa con la editorial, más que luego con una vida literaria. Luego también la vida literaria de Madrid o de Barcelona es muy dispersa, está muy diseminada en grupos diferentes, tampoco es que estén todos los días ellos juntos, pero sí es cierto que hay ocasiones en que conviene estar presente en los sitios porque se acuerdan de ti. Es muy raro que de pronto alguien se acuerde de ti porque sí, ¿no? Pero bueno, bien, a mí me ha ido más o menos como yo calculaba y no tengo ni grandes motivos de júbilo, pero tampoco ningún motivo de queja, ¿no? Y luego también me dicen tus amigos que es que tú eres un tímido irredento, y eso me imagino que de alguna manera repercute también, ¿no? Porque hay gente muy dado a los saraos y a la... y eso, cuando uno es una especie de profesional liberal, que es tu caso, ¿no? Yeah. Bueno, más que tímido, yo soy un poco esquivo, ¿no? Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta tener de vez en cuando alguna conversación de asuntos literarios, que es una cosa que no sueles hacer con los amigos. Con los amigos literatos hablas de otras cosas que casi nunca tienen que ver con la literatura.
Pero, digamos, el hecho de estar metido en lo que se suele llamar el ambiente literario me crea una cierta incomodidad. No sé, no... Yo siempre he entendido que esto es una profesión muy solitaria, que exige una conversación y una discusión continua con uno mismo, con respecto a lo que estás haciendo en ese instante, con lo que estás escribiendo, y que todo lo demás, pues bueno, no pasan de ser relaciones mundanas, ¿no? No suele haber, a partir por lo menos de cierta edad, un enriquecimiento en las conversaciones literarias. Ya a partir de determinadas edades, la conversación literaria sobre cuestiones estilísticas o de sentido de lo que hace o de sentido de la literatura en general son las que establece uno consigo mismo. Y luego te vi, que daba la sensación de que te costó trabajo, que te vi en el pregón del Téllez, y me dio la sensación, digo, esto es como si estuvieran atracando a este hombre, que el Téllez le ha puesto un cuchillo en el pecho para que se disfrace, salga aquí al tablao y haga, iba a decir, no sé si el caricato, dicho de manera amable, cual, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, es que a mí me lo pidió Téllez y no le podía decir que no. Yo pasé un mal rato, como es lógico y natural. Se te notaba, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, pero me lo pidió él, digo, bueno, pues allá tú, te puedo arruinar el pregón, porque puedo ser el malaje del pregón, pero bueno, él me lo pidió y a Téllez no le puedo yo decir que no, si me pide algo. Y cuentan también, esto me lo ha contado el Téllez, que una vez que tenéis que leer unas poesías en medio de un recital flamenco en Rota, que tú te negaste en redondo a subir al escenario a leer la poesía. Sí, supongo que por miedo escénico, pero es que además era una situación bastante incómoda para todos los que estaban allí. Era alguna especie de... Fue hace muchísimos años, podemos estar hablando de hace más de 30 años. Era una especie de festival flamenco donde la gente había ido a escuchar flamenco, ¿no? A escuchar a poetas. Entonces, por esas cosas extrañas que se hacían entonces, por esas cosas híbridas, que todo era cultura y que todo entraba en el mismo saco, pues alguien decidió que una serie de poetas leyesen entre cantador y cantador. En cuanto leyeron 4 o 5 nos dimos cuenta de que aquello era un desastre. La gente allí se ponía a charlar, a levantarse cuando leía el poema. Yo, si hubiese estado en otro sitio que no fuese mi pueblo, pues me hubiera dado igual, me hubiese subido, hubiese leído un poema corto, lo más breve posible, y ya está, ¿no? Pero en mi pueblo me daban un poco más de cosas y sí, es verdad que no me subí. ¿Y en tu pueblo ser hijo de quien eres ha determinado parte de tu vida? Es decir, tu padre, aparte de haber sido alcalde, es un hombre muy conocido, muy estimado, con una personalidad acusada en una población de 20.000 habitantes. ¿Tiene Rota? Ya vamos rondando los 30, creo. Sí. Digo que de alguna forma ha debido influir mucho, porque ya digo que no solo el hecho de haber sido alcalde, sino tener una personalidad acusada, ¿no? Bueno, sí, yo durante mucho tiempo era el niño del alcalde, ¿no? Bueno, y supongo que algo influiría. Yo no era consciente de eso, porque tanto si era a favor como si era en contra, nadie me lo iba a decir, ¿no? Pero bueno, como hemos tenido carreras, digamos, paralelas, no se han interferido, no creo que tuviese ningún tipo de consecuencia, ¿no? No creo, la verdad que no. ¿Y tú estudiaste en el colegio de los jesuitas? ¿Es el que Sí, estuve unos años allí en el colegio el mismo colegio de Alberti, sí, y de Juan Ramón Jiménez. Sí, de Villalón, y Muñoz Seca también estudié allí. ¿Y eso imprime carácter? Pues eso de los jesuitas tiene fama de que no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, a mí no me pudo marcar el carácter porque cuando yo estuve allí se estudiaba, creo que recordar a Juan Ramón Jiménez sí, pero Alberti ni se nombraba. Lo nombró de tapadillo, mirando hacia la puerta, un profesor
un profesor que teníamos de literatura, porque estamos hablando del año 72, por ahí, y bueno, no se alardeaba en el colegio de que Alberti, por ejemplo, hubiese sido alumno de allí, ¿no? Bueno, yo estuve solamente un par de años en ese colegio como alumno interno, no porque mis padres quisieran librarse de mí, sino porque la mayoría de mis amigos eran malos estudiantes y los padres los mandaban interno para que estudiasen más. ¿Qué pasó? Que yo me encontré solo en el pueblo, sin los amigos que estaban de lunes a viernes en el colegio de los jesuitas. Entonces yo les rogué a mis padres que por favor que me llevaran a ese colegio porque era donde estaban mis amigos. Y bueno, y allí estuve 2 años, fue una experiencia curiosa. Lo más curioso de todo era el colegio en sí. Todavía está ese edificio, que bueno, ya está convertido en otra cosa. Era un edificio enorme, con una extensión de terreno también enorme, era un laberinto, era como vivir en un laberinto, porque nunca acababas de explorar el colegio entero. Primero porque había zonas que teníamos vetadas, ¿no? A las que no podíamos ir, pero por las que por supuesto íbamos. Claro, eran las más interesantes. A inspeccionar, porque además teníamos muchas horas de ocio, aparte de las horas de estudio. Y ahí es curiosamente donde yo empiezo a sentir curiosidad e interés por la literatura, porque los internos teníamos 2 horas de estudio obligatorias en las que podíamos hacer lo que quisiésemos, salvo hablar con el de al lado y levantarnos, en fin, las cosas propias. Y teníamos como libro de apoyo en la asignatura de Lengua y Literatura una antología de la literatura universal, editado por la editorial Santillana, donde había de todo. Estaba el teatro clásico griego, los clásicos latinos, las literaturas orientales, todo eso hasta llegar más o menos hasta la generación del 98, era un libro bastante grueso. Entonces yo me fui consolando de aquellas horas de estudio con la lectura de aquel libro y empecé a hacer lo que suelen hacer todos los principiantes cuando se ponen a escribir, imitar algo que te ha gustado de una manera espantosa. Y a eso me dediqué durante muchas horas de estudio, salvo cuando tenía algo que estudiar por algún examen. Y a partir de ahí empecé a escribir cosas terribles que si las leyese hoy me avergonzaría de por vida, pero bueno, fue el inicio de esa afición a la literatura y sobre todo el sentir la literatura como una forma también de compañía, porque parece que no, pero en el internado éramos muchos los niños que estábamos allí, pero había una gran soledad también entre todos nos sentíamos muy solos porque todos estábamos sacados de nuestro ámbito natural, ¿no? Y aunque estuviesen muy acompañados, como te decía, estábamos muy solos. Había un sentido muy acusado de... ¿Y tú no te ibas a los esteros como Rafael? No, porque bueno, nos dejaban salir 2 días a la semana, los lunes y los miércoles, que teníamos un par de horas de salida y dábamos un paseo por el puerto, que lo aprovechábamos para ir a los bares a tapear y a tomarnos una cerveza y a ir a alguna bodega que había cercana al colegio, una especie de tabanco, donde tuvimos la imprudencia de aficionarnos a un juego que se llamaba el de los cosacos, que había que decir una serie de palabras y el que se equivocaba tenía que beberse un vaso de vino de un trago. Había un chaval que se equivocaba mucho y que siempre lo teníamos que llevar a rastras al colegio, y que un niño de 12 o 13 años sepa disimular eso es bastante complicado. Para un adulto, para muchos adultos también, pero para un niño mucho más. Y bueno, y allí realmente, porque yo había escrito antes letras de canciones, porque yo empecé a tocar, sin duda por el influjo de la base americana, que tenía una emisora de radio propia. Nuestra diversión era escuchar la música británica y norteamericana que ponían en la emisora de la radio de la base. Entonces, como consecuencia de aquella afición, pues montamos un grupo de música y no se nos pasaba por la cabeza cantar en español porque los grupos que nos gustaban cantaban en inglés. Y lo primero que yo recuerdo haber escrito fueron unas canciones en un inglés de un nivel de Comanche en una película de pistoleros, ¿no? Un poco más o menos. Pero bueno, eso fue el primer intento, pero no escribía con un propósito literario, sino con un propósito musical. Cuando empiezo a escribir con un propósito literario, entrecomilladamente,
fue allí en el colegio de los jesuitas. En esas horas de estudio, que había una cosa curiosa también, que el jefe de estudio, el que nos vigilaba mientras estábamos allí, tenía la teoría, yo no sé si está corroborada por la ciencia, de que el frío activaba el flujo sanguíneo y estudiábamos, hiciese el tiempo que hiciese, con las ventanas completamente abiertas. Entonces, para mí, mi inicio en la literatura está relacionado también con muchas tardes glaciales, ¿no? Y con un frío que pasábamos allí que pelaba. Pero bueno, parece ser que sí, que lo activaba. Y es cierto, claro, hay una mítica sobre la formación jesuítica, ¿no? Me imagino que vinculada sobre todo a la disciplina, ¿no? Quizá porque San Ignacio lo monta todo como un ejército, decía él, ¿no? Y el ejército de Dios y tal. Entonces parece que cuando ellos montan los colegios tiene mucho que ver con la disciplina, ¿no? Y quizá también a eso contribuye gente como Rafael, ¿no? Es decir, que Rafael, cuando cuenta su época con los jesuitas, lo divertido era cuando se fugaba. Es decir, que es como desertar del ejército, te vas de la compañía y tal, ¿no? La verdad es que yo recuerdo, no recuerdo tampoco que hubiese mano dura. El año antes de llegar yo, sí me contaba que había un hermano, no recuerdo cómo se llamaba, que era un cura casi sanguinario, se repartía bofetones un poco a capricho, ¿no? Y era el terror de todos los niños. Pero yo tuve la suerte de cuando llegué, ese hombre ya se buscó otro destino, no sé dónde, imagino que en alguna guerra perdida por ahí, porque por lo visto el temperamento que tenía era bastante belicoso, es decir, que era de ejército. Y yo recuerdo una disciplina bastante relajada en determinados aspectos, ¿no? Yo recuerdo el delegado de los alumnos, según las edades, iba rotando cada 2 meses, cada 3 meses, y a mí me tocó una vez. Y entonces teníamos una sala de juegos donde había un televisor y teníamos que pedir permiso para ver 2 días a la semana, podíamos ver una película. Y entonces, ese día no encontraba yo al que era el cura delegado, a su vez, de nosotros, encargado de nosotros, y yo, como delegado de ese grupo de alumnos, tomé la decisión unilateral de que sí, que veíamos la película, como el padre Marrero, que no aparecía, pues bueno, pues vemos la película y ya está. No pasa nada. Nos pusimos a ver la película y en medio de la película apareció el cura delegado dando gritos de espanto porque la película en cuestión era Hilda. Y en fin, nosotros inocentemente estábamos viendo Hilda sin saber que estábamos cometiendo un pecado mortal. Y yo tengo un buen amigo que vivió en Rota muchos años, y él sostiene la teoría de que, digamos, en Rota la cercanía de la base generaba un cierto clima de cosmopolitismo, dicho también entre comillas, ¿no? Es decir, que tú has citado el caso de la emisora de radio, ¿no? Pero el contacto en unos años muy oscuros en España, y ahora es impensable, ¿no? Pero en unos años oscuros en España, la infancia, la juventud, pues tenéis acceso a una música a través de la emisora de la base, a el contacto con extranjeros que eran americanos, de otras razas que a lo mejor no era normal encontrártelos, con productos que a lo mejor a un niño le llamaba la atención, un M&M's o un chicle de no sé cuánto y no sé qué, ¿no? Sí, eso sí lo creo, eso sin duda, ¿no? Pero claro, nosotros no éramos conscientes de eso, hasta el punto de que yo alguna vez, cuando iba con mis padres de pequeño, no sé, al puerto de Santa María, o a Jerez, o a Sanlúcar, o aquí a Cádiz, a mí me extrañaba mucho lo pequeños que eran los coches, por ejemplo, o que no hubiese letreros en inglés.
o que todo el mundo fuese, o casi todo el mundo fuese blanco, porque allí en Rota sí había muchas mezclas, bueno, muchas razas, ¿no? Y eso, quieras que no, sí te da una visión más abierta del mundo, sin tener conciencia de ella. Nosotros no éramos conscientes de que vivíamos en un sitio anómalo. Para nosotros lo anómalo era lo de fuera, cuando salimos al pueblo de al lado. Nos resultaba raro, nos resultaba un escenario raro, porque, claro, la base no solo cambia los esquemas sociales del pueblo, sino cambia también los escenarios. Había la avenida San Fernando, que era la avenida de tránsito de la milicia, donde tenían sus bares de expansión, sus restaurantes, sus discotecas. Tú pasabas por allí y podías estar pasando por un pueblo norteamericano, no parecía un pueblo español del sur de España en los años 60 o 70. Entonces sí, eso yo creo que marcó el carácter de la gente, yo creo que paradójicamente para bien, es decir, nada del todo malo ni nada del todo bueno, ¿no? Uno puede estar en contra de la presencia militar extranjera en el pueblo, pero sí hay que reconocer que tuvo beneficios culturales, porque bueno, casi todo el mundo, el que no hablaba bien inglés, lo chapurreaba, incluso la manera de vestir de los adolescentes de la época. Nosotros vestíamos con sudaderas con capucha cuando no la había en ninguna parte, con pantalones Levi's, con zapatillas de deporte norteamericanas, eso que tú decías, todas esas chucherías que tenemos disponibles. Yo, por ejemplo, con los amigos no jugaba al fútbol, jugábamos a béisbol. Y teníamos un equipo de béisbol que jugaba contra otro equipo de béisbol también de españoles. Y todo eso iba creando peculiaridades y iba creando una realidad un tanto exótica dentro del conjunto de lo que era la España de entonces. O sea, que habéis pasado en muy poco tiempo del malleto, que es un poco el paradigma de Rota, al pueblo americano, ¿no? Pues sí, mira, un antiguo amigo de aquellos tiempos decía que Rota se vertebraba realmente en dos calles, esa avenida San Fernando que te decía antes y la calle Calvario, que son paralelas, y una era ese sitio de los bares americanos, de barras americanas, de discotecas, de restaurantes de hamburguesas, de pizzería y todo eso, y la otra calle, que estaba separada de aquella, si acaso por 200 metros, era toda la calle de la malletería, del campesinado, que llegaba con su moto llena de las hortalizas de la huerta, y claro, eran dos mundos completamente distintos y estaban en paralelo. Y en el pueblo convivían esos dos mundos. Curiosamente era una extraña armonía, ¿eh? No solía haber fricciones, digamos, culturales, y la gente admitía bien a los americanos, y los americanos tenían, salvo los que iban de paso, los de la sexta flota que iban de paso, tenían un nivel de adaptación bastante normal también, muy normalizado. Bueno, podemos hacer un pequeño receso, ¿vale? Y ahora seguimos. De alguna manera, Felipe, El azar y viceversa es un poco tu autobiografía. No, por suerte para mí no. No. Bueno, no. cuenta claro, del personaje coincidente contigo, más o menos, ¿no? Y tu experiencia en Cádiz, en fin. Sí, pero bueno, lo que pasa es que uno transforma, ¿no?, los datos de su propia vida, no tanto los datos como las percepciones, ¿no? Pero no, por suerte para mí no es una novela autobiográfica, es la autobiografía inventada de un menesteroso, de un pícaro, de alguien que se ve obligado por las circunstancias a buscarse la vida y a la vez a inventarse una vida, porque parte casi de cero. Yo fíjate, cuando escribo novelas no suelo tener la apoyatura de lo autobiográfico, porque lo que me interesa precisamente es la construcción
de una conciencia ajena a la mía. No me interesa contar en una novela lo que yo siento, cómo yo veo las cosas, sino hacer ese juego de espejos, de ver cómo lo interpreta otro, cómo otro interpreta el mundo de una manera con la que a veces yo no estoy de acuerdo, ni con la que tengo nada que ver. Pero esa es la gran libertad de la ficción, ¿no? El hecho de poder inventar vidas, y yo creo que esa es la mayor libertad que te da el ejercicio de la escritura, el hecho de poder desplazar la realidad a un ámbito de fantasía que resulte convincente y coherente. La novela ha tenido bastante éxito, ¿no? Ha ido bien, sí. ¿Es tu novela con más éxito? Bueno, si el éxito lo medimos en ventas, no, ventas. porque ha habido... Bueno, y aparte de eso es que las ventas han caído muchísimo, ¿no? En los últimos años, lo que antes se consideraba un resultado de ventas más bien melancólico, hoy se considera un buen resultado de ventas, porque entre que se venden menos libros y entre la aparición de la piratería, que al día siguiente, cuando no el día antes de salir un libro, de llegar a librerías, ya está disponible gratis en la red, eso ha hecho que ahora la contabilidad editorial esté en una fase un poco de capa caída. Pero bien, la novela ha ido bien. Con un libro nunca sabes lo que... Hombre, sabes que tienes un cupo de lectores más o menos fieles, ¿no? Pero luego hay una serie de factores que hacen que una gente se incorpore como lectores a un libro o no, y eso no lo puede uno controlar. A mí cuando me dicen, ¿qué busca el lector en un libro? Bueno, no sé, es que el lector como tal o la lectora como tal no existe como ente abstracto, como arquetipo. Cada persona interpreta un libro de una manera distinta, busca una cosa diferente en un mismo libro y sobre todo encuentra una cosa diferente en un mismo libro. Entonces el escritor, la única guía que tiene es su propio instinto estilístico y su propia moral estilística. Es decir, bueno, yo voy a escribir de la mejor manera posible y del modo en que me gustaría leer una novela. No tienes otra guía, no puedes pensar en un tipo de lector, porque ese lector, por lo menos para mí, no existe, ¿no? Dicho lo cual, tampoco parece que tú tengas un punto de partida comercial, dicho entre comillas también, ¿no? Es decir, que hay gente que escribe, algunos lo dicen abiertamente, es decir, escriben para hacer bestsellers, o sea, algunos muy dignamente, caso de Pérez Reverte, es decir, ¿me entiendes? Pero que escriben pensando en eso y que en sus libros se vendan en las librerías de los aeropuertos y esas cosas, ¿no? No parece que sea el punto de partida tuyo, ¿no? No exactamente. Vamos, que tampoco lo contrario, es decir, tampoco lo contrario, hay algunos que parece que escriben para flagelar a los lectores, ¿no? Es decir, jódete que voy a escribir esta novela. Sí, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que generalmente cuando los libros son difíciles y requieren una relectura, posiblemente lo que hubiesen requerido hubiese sido una reescritura. No, es verdad que la literatura que yo hago, bueno, ¿qué tipo de literatura es? Bueno, pues literatura, no sé qué adjetivo, no sabría qué adjetivo ponerle, no es novela negra, no es novela de intriga, no es novela esotérica, no es novela sentimental, no es novela histórica. ¿Qué escribe? Bueno, pues escribo novelas, cuento historias, no sabría qué adjetivo ponerle, eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Eso no quita ni añade mérito el poder ponerle un adjetivo. Pero sí es verdad que entonces no la puedes dirigir tampoco a un público concreto, porque hay personas que únicamente leen novela histórica o que únicamente leen novela negra, y tú dices, bueno, pues yo es que tampoco tengo el público hecho de antemano, no tengo la afición hecha. Bueno, a fuerza de años, a fuerza de estar en esto ya muchos años, pues lo que te decía, ¿no? Uno tiene ya un pequeño grupo de lectores que más o menos te siguen en lo que vas haciendo. Y esa novela yo pensé que no iba a tener tampoco demasiado recorrido comercial, y no es que haya sido un bestseller, pero bueno, ha ido mejor de lo que calculábamos, ¿no? Tanto los editores como yo. Y bueno, ha habido suerte. Tú escribes también poesía, ¿no? Es la pregunta del millón, es ¿cómo te sientes más cómodo, o es que estás muy a la expectativa, o sea, te sientes un día y dices, voy a escribir poesía, o eres, yo le escuchaba a Quiñones
defendía mucho la idea esta de las musas, ¿no? De que es el libro el que viene a buscarte a ti. Y yo hablé mucho con Fernando sobre ese asunto, esa idea de que él no se sentaba a escribir, sino que había una especie de fuerza misteriosa que caía sobre él para que escribiera algo, ¿no? Yo no sé si hay un componente esotérico en esto, yo creo que no. Yo creo, también un amigo de Fernando, y mío y tuyo, Caballero Bonal, dice que lo que hay que tener para escribir una novela, lo único indispensable es tener buena salud. Y es verdad, en parte eso es verdad. No, pero yo no tengo conflicto entre los géneros, ¿no? Porque a fuerza de años sabes cuando una ocurrencia, que es el gran motor de la literatura, las pequeñas ocurrencias, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo no tengo grandes visiones de una novela, yo tengo una pequeña ocurrencia y veo la punta de un hilo y empiezo a tirar, y a veces hay suerte y el hilo pues da de sí, ¿no? A veces tienes una idea, tiras del hilo y te encuentras con que no tienes ni medio metro de hilo, ¿no? No da más de sí. Pero con respecto a ese conflicto que se supone desde fuera, ¿no? Decir, bueno, pero como un poema, ¿cuándo sabes que es un poema? Lo sabe uno, lo sabe, y sobre todo se van solapando, porque yo cuando estoy escribiendo novelas, escribo también poemas. Cuando no estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un relato. Es decir, vas alternando y ya llega un momento en que crees adivinar, cuando tienes, como te decía, una ocurrencia, a dónde desviarla. Si esa ocurrencia te sirve para montar un relato corto, si te sirve para un poema o si te sirve para las páginas de una novela, ¿no? De la novela que estás escribiendo. Porque a veces, cuando estás escribiendo una novela, se te ocurre algo que está muy bien y tienes la tentación de incluirlo en la novela, aun sabiendo que va a quedar como un postizo allí, que aquello no entra en la novela, pero la ocurrencia te parece buena y la intentas meter. Bueno, pues en esos casos lo acabas metiendo porque uno mete la pata, acabas incorporando a la novela hasta que luego ya a la hora de la verdad, cuando tienes que darla por definitiva, te das cuenta de que aquello no funciona allí, entonces lo extraes y sobre eso, sobre aquella base, puedes montar a lo mejor un relato corto o simplemente desecharlo. Pero ya te digo, yo no tengo ningún tipo de conflicto con los géneros, con la práctica de distintos géneros, y sí, bueno, sí distingo. Para mí la narrativa, la ficción, es siempre el espacio de los otros, como te decía antes. ¿Espacio de los? De los otros. Sí. Es donde yo invento vidas, donde invento peripecias, cosas que no tienen que ver conmigo. Sin embargo, de la poesía es más el territorio de la reflexión. Yo creo que para mí, fundamentalmente, la poesía es mi manera de estructurar un pensamiento. A veces asociamos la poesía simplemente con una actividad de la emoción o del sentimiento, y no es exactamente eso, no es solo eso. En la poesía también se produce ese proceso de reflexión sobre las cosas de la vida, las cosas esenciales de la vida, sobre tu pasado, sobre tus temores, sobre tus ilusiones, y es una manera de dar un orden emocional e intelectual también a las cosas que te han pasado, o a las cosas que te preocupan, o a tus temores, o al recuerdo de tus venturas, ¿no? Y más o menos yo lo tengo. Se contaminan, los géneros sí se contaminan, está bien que se contaminen y que se produzca un mestizaje de la narrativa a la poesía y de la poesía a la narrativa, pero lo que no conviene es confundirlo, los géneros. Eso sí, conviene que las novelas poéticas se hacen un poco indigestas, y los poemas prosaicos, pues como su nombre indica, acaban siendo demasiado prosaicos, ¿no? Y tú eres un escritor de disciplina, es decir, hay escritores, podemos también volver a citar a nuestro amigo Quiñones, ¿no? Que decía que él escribía cuando le venía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el relato Legionaria, que yo iba por su casa de Madrid
y tenía la vida completamente trastocada, ¿no? Es decir, dormía por la mañana, escribía por la noche y tal. Y luego hay escritores súper disciplinados que se levantan a la misma hora, tienen una rutina, se sientan delante del ordenador, repasan lo que escribieron, escriben sus 2 folios y tal. Aparte de las manías del que le gusta escribir de pie con una resma de papel y con una pluma Waterman, no sé qué, ¿no? Sí, yo con las manías no tengo, curiosamente, pero sí, cuando estoy escribiendo una novela sí soy muy disciplinado. Yo, por ejemplo, con esta novela, los 3 últimos años, yo le dediqué más o menos 7 años a esta novela última. Los primeros años fueron un poco más desahogados, pero los 3 últimos años fueron bastante intensos. Yo a las 6 de la mañana ya estaba sentado delante del ordenador, estaba escribiendo o reestructurando cosas, aspectos de la novela, hasta las 1, 2 de la tarde. Comía, me echaba una siesta y por la tarde repasaba todo lo que había hecho durante la mañana hasta las 8 de la tarde o cosas así. Eso es un régimen de locos. Pero tú puedes estar en una oficina moviendo papeles y también es un trabajo de locos, pero bueno, sabes lo que tienes que hacer, pero cuando te estás enfrentando a una materia abstracta, en la que todo depende de ti, en que cada adjetivo es esencial y determinante, y no tienes ninguna guía, porque en la literatura no existen fórmulas de que las cosas salgan bien o salgan mal, ¿no? En un bizcocho sí hay unos componentes, unos ingredientes y unas dosis que hacen que el bizcocho salga bien o salga mal, con un factor de casualidad que puede hacer que el bizcocho salga mal, no se sabe por qué, pero bueno, eso ya es más raro. Ahí entramos ya en lo esotérico. Pero con la literatura no hay guía. Lo que a un escritor no le sirve, a otro le resulta un gran recurso, o lo convierte en un gran recurso. Entonces tienes que estar en una discusión continua contigo mismo, tomando infinidad de decisiones a lo largo de una mañana. Decisiones que no sabes si son las acertadas o no, porque eso no lo sabe nunca el escritor. Yo creo que el gran momento de pánico de cualquier escritor es ese en que termina un libro, lo manda a la editorial, te manda las pruebas de imprenta y tú devuelves las pruebas de imprenta corregidas sabiendo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y siempre tienes la tentación de llamar a la editorial al día siguiente y decirle que retiro eso. Yo eso lo he hecho una vez, con esta novela lo hice. La novela estaba ya en marcha, estaba compuesta, estaba ya para entrar en imprenta y me pasé una noche de desasosiego casi entera sin dormir y al día siguiente llamé y digo, mira, paramos todo y ¿pero por qué? Digo, pues mira, pero no sé si le sobra algo o si le falta algo, pero no sé ni lo que le sobra ni lo que le falta, aunque hasta que no lo averigüe no lo damos por cerrado. Eso normalmente en una editorial es motivo de que te maldigan en todos los idiomas que conozcan, y con razón. Porque es una falta de profesionalidad si se mira de una manera, o un exceso de profesionalidad si se mira por otra. Pero bueno, como al fin y al cabo todos estamos en lo mismo, en lo que procuramos es que el libro salga lo mejor posible, pues al final, ya al cabo de los meses le pregunté, digo, cuando os dije esto, las maldiciones se oirían en la 5ª planta, ¿no? Digo, por supuesto que sí, pero fuimos muy educados, ¿no? Digo, educadísimos. Digo, yo creo que también fui educado en la manera de plantearlo. Y bueno, entonces rehice la novela, estuve casi un año más dándole vuelta, y ya cuando consideré que estaba bien, pues ya la dejé. Pero realmente el escritor, aunque tenga su horario, digamos, de sentada, ¿no? de estar delante del ordenador, el escritor sigue trabajando cuando se levanta de la mesa de trabajo y sale a tomarse una cerveza con unos amigos, porque el escritor tiene algo también de espía de la realidad. Uno interpreta la realidad, que es a fin de cuentas la esencia de la literatura, y estás tomándote la cerveza con amigos y estás mirando con el rabillo del ojo a alguien que está allí y tú le estás adjudicando una historia que seguramente no tiene nada que ver con esa persona, pero que tú lo deduces por el derecho que te da la fantasía, ¿no? De fantasear sobre la vida de los demás,
Y entonces estás tomando datos para algo que sabes que vas a escribir o para incorporarlo a algo que estás escribiendo en ese momento. O de pronto esa sensación desoladora que tienes cuando dices, bueno, hoy es sábado, me voy a tomar el día libre, hoy no trabajo. Y de pronto, cuando menos te lo esperas, pues tienes una ocurrencia, y dices, ¿por qué? ¿No pude esperar la ocurrencia hasta el lunes? Pues no puedo esperar hasta el lunes. Y las ocurrencias se convierten muy molestas, se hacen muy molestas si no las echas fuera cuanto antes, ¿no? Porque se te quedan rondando por la cabeza, empiezan a matizarse, empiezan a crear una bola de nieve. Entonces, cuando tienes una ocurrencia, lo mejor que puedes hacer es plasmarla en un escrito y ya te libras de ella. Tú también escribes, eres articulista. ¿Qué escribes ahora? ¿Dónde escribes columnas? Ahora escribo en los periódicos de Colpisa y por la agencia, vamos, los que distribuyo. ¿Todas las semanas o...? No, ahora cada 15 días. Yo llevo publicando artículos en prensa, vamos, ininterrumpidamente, desde el año 95. Y bueno, ya es una cosa que la tengo incorporada también como una rutina a mi vida, y es otro registro también completamente distinto al de la poesía o al de la novela, ¿no? Ahí pues bueno, tú sabes que te voy a contar. Pero ¿te sientes tú? Yo es que es obvio, yo he reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Sobre, ¿tú te llamarías a ti mismo columnista? Pues el último artículo que te he leído, el que te has colgado en tu blog, que hablaba sobre Cataluña, claro, el problema de Cataluña es que como va a tal velocidad que uno escribe una cosa y a lo mejor a las horas ha saltado por los aires lo que ha escrito, por los aires, ¿no? completamente, sí. Y entonces veo tus artículos muy reflexivos. Es que yo cuando leo gente, todo el que escribe en un periódico, no creo yo que sea columnista. Hay analistas, gente que son expertos en no sé qué, uno en política internacional, otro nacional, otro no sé qué, escriben magníficos artículos, pero el columnismo es otra cosa. Y yo veo que tú escribes de muchos temas diferentes. El último de Cataluña, que me quedé más o menos con la idea esa de que un problema que se está enquistando puede ser que o bien vaya a quedarse así para siempre o bien su solución va en camino. Digamos, era el concepto que tú desarrollabas en ese último artículo. Bueno, ya te digo, uno opina. Yo tengo mucha prudencia con la opinión, con lo que opino. Y sobre todo que también, porque claro, en cualquier disciplina, con los años, tienes dos opciones: o volverte un insensato o volverte una persona más prudente, ¿no? Entonces yo le tengo mucho miedo a las opiniones, digamos, del momento, ¿no? En caliente. Entonces me gusta serenar un poco el juicio o la es tu carácter también, ¿no? Reflexivo y tal. Procuro serlo, no te creas, también tiene sus momentos de majaronería, ¿no? Pero que procura uno ser reflexivo y, bueno, y pensar las cosas, verlas desde distintos puntos de vista. No siempre una acierta, ¿no? Bueno, yo creo no haber dicho muchas tonterías en lo que he escrito por la prudencia, no porque no tenga tendencia a decirlas, sino por esa prudencia que te digo. Pero hay veces también en que uno ha escrito artículos que la realidad ha desmentido al día siguiente, ¿no? He hecho ver decir, bueno, aquí metí la pata con este artículo y me equivoqué. Pero está bien que sea así, ¿no? Es efímero, vale, sí, ¿no? bueno, está en el oficio. La prensa, ¿no? es efímera. Sí. Si no lo fuera, ¿no? O sea, ya tú escribes poesía, claro. Ya tú escribes y tiene novela, su sentido, ¿no? en el momento en que sale, en el día, ¿no? Y eso es cierto. A mí, como te decía, yo ya lo tengo como una rutina mental, lo del artículo, y incluso, bueno, siempre en agosto me preguntan si voy a dejar de escribir el artículo en el mes de agosto, y siempre les digo que no, es que me cuesta más trabajo no escribirlo que escribirlo ya, porque tengo ya esa rutina hecha. Hay veces en que, bueno, ahora menos, ahora publico cada 15 días, pero hubo épocas en que publicaba casi 4 artículos a la semana, y que eso ya solamente lo hace el Tellez, casi. Tellez es como Nacho Cannon, que lo sí, desmiente, que toca 5 teclados a la vez, ¿no? Sí, sí. Y él desmiente esa idea que hay por ahí de que hay varios ordenadores abiertos y está escribiendo de manera simultánea un prólogo, un poema, una novela y 2 artículos, ¿no? Eso alguna vez, muchas veces, con Tellez hemos terminado de cenar, hemos tomado una copa, me he dicho, bueno, pues ve que tengo que escribir el artículo.
a las 2 de la mañana. Dice, sí, es que está la costumbre de este artículo, siempre lo escribo a las 2 de la mañana. Bueno, a mí me gusta el articulismo. Es verdad que, claro, como ahí vas, claro, los artículos que publica ahora la gente en prensa digital, muchos de ellos se van de largo, ¿no? Entonces ya eso ya se convierte en otra cosa. Eso es para lo que tú decías, para un análisis económico, un análisis de otro tipo. Está bien, además. Pero lo que es la columna tiene que ser esa especie de flecha que va a donde va y ahí y acabó, ¿no? Y ahora yo lo que aprecio en la prensa digital es que hay artículos que son interminables. Que pasas el cursor y sigue, continúa. Sí, pero no se los lee nadie entero. Yo creo que nadie se los lee, que es el problema. Yo se lo digo la gente los mira, no los lee, ¿no? A algunos amigos que publican artículos así muy largos en la prensa digital, les digo, es que ciñete a los 2.600 caracteres con espacio, que eso es lo que alguien quiere leer en un periódico, y con el inconveniente de que tienes que aprender también a comprimir todo lo que quieres decir ahí, que tienes que renunciar a ocurrencias, tanto ocurrencias humorísticas como ocurrencias más de razonamiento. Bueno, es que tampoco puedes matizar mucho, porque si matizas ya el artículo ya se te acaba y todavía no has llegado a la conclusión. Bueno, esa disciplina está bien. A mí me gusta la disciplina de los espacios contados. ¿Tú tienes un premio Julio Camba? Sí. Es uno de los grandes articulistas de la historia de España. Julio Camba era magnífico. Si no el mejor, uno de los mejores. Yo creo que uno de los... buscarle, bueno, si no era el mejor, desde luego los mejores están a su nivel, ¿no? Camba era muy bueno. Yo tuve la suerte de, cuando yo me fui a estudiar a Sevilla, de conocer a Abelardo Linares, librero de viejo, poeta, editor. Entonces me hice amigo de él, yo tenía 20 años, y Abelardo, claro, yo no tenía dinero para comprarle los libros que él vendía, los libros de viejos en su librería anticuaria, porque eran libros caros, estaban altos de precio. Pero él amistosamente me dijo, bueno, todo lo que hay aquí está a tu disposición, tú lo lees, te lo llevas, me lo traes y ya está. Entonces, claro, él que me sirvió de guía además para todo eso, yo leía muchísimos articulistas de la época a través de Abelardo Linares. Leía a Camba, leía a Wenceslao Fernández Flores, leía a Corpus Vargas, leía, yo qué sé, montañas de ellos, ¿no? Y me ejercité en el articulismo como lector antes de ejercer de articulista. Y porque también hay que aprenderlo, porque mucha gente piensa que tú te metes ahí, escribes y ya está, sin tradición, sin saber de dónde viene. Para mí te diré que lo más complicado es pensar un enfoque. Es decir, que todo el mundo, como me parece que era Franklin que decía que las opiniones son como los culos, que todo el mundo tiene una. El asunto es que tú tienes que tener la capacidad de contar una cosa de una manera con una cierta originalidad. Así que si tú escribes algo que ya lo ha escrito otro, pues mira, rómpelo y tíralo. Para mí ese punto de partida siempre es lo más original. Tú puedes escribir de la tontería más grande del mundo, que si tienes el genio de hacerlo original y tal, puede resultar un magnífico artículo. Y puedes escribir de la cosa más importante del mundo que te pueda salir una cosa docenada. Así es. Y esas ideas, yo creo que, fíjate tú, que el heredero natural de todos esos articulistas de los que estamos hablando, yo creo que quizás es Manuel Alcántara, que tiene todavía esa cosa chispeante, ¿no? Y además los artículos de Alcántara son muy breves, son brevísimos, pero siempre tiene esa chispa y siempre tiene una imagen acertadísima, novedosa, un punto de humor, un punto de distanciamiento y un punto de reflexión. Y a mí me parece un maestro, los escribe todos los días. Y Manolo Alcántara tiene ya casi 90 años. Y sigue escribiendo su artículo diario. Su artículo y su gin tonic. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ya nos vemos. Un placer.